Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal. En el vídeo de hoy, como habrán visto ya por el título y la portada, vamos a hablar sobre mi desastroso mes de junio. Lo que me ha pasado este mes es la prueba fehaciente de que el bloqueo lector existe y yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para superarlo. Vamos a empezar primero con esos libros que abandoné, que son muchos, y si los quiero poner en este grupo y sacarlos en este vídeo, aunque voy a hacerlo muy brevemente, es porque intenté leerlos por lo menos hasta la mitad y no pude seguir. Bueno, mi primer abandono se titula La juguetería mágica y está escrito por Angela Carter. La historia trata sobre Melanie, que es una niña de unos 15 años, que acaba de perder a sus padres y de repente cambia su vida por completo. Experimenta una especie de cambio también físico, el despertar sexual, etc. El caso es que el libro no me gustó, llegué creo que al 40% y lo abandoné porque la niña me pareció súper infantil, o sea, tiene 15 años pero me parecía que tenía 10. Entonces, como no le estaba encontrando la lógica a todo lo que ella decía y me parecía una niñata asquerosa, pues preferí dejarlo en lugar de enfadarme. El siguiente libro se titula Las curanderas y está escrito por Emanuela Valentini. El libro me interesó principalmente porque pensaba que era de algo de terror, las curanderas. No sé, a mí por alguna razón se me metió en la cabeza que eso iba a ser terror. No, es novela negra, novela policíaca. Y además se desarrolla, el escenario es en Italia, en los Montes Apeninos, más o menos. El personaje principal se llama Sara, es nuestra protagonista y ella es cirujana. Cuando era pequeña, en su pueblo se perdió una niña a la que acabaron encontrando 25 años más tarde, ¿25? Más o menos, 20 años más tarde encontraron su esqueleto. El caso es que cuando Sara vuelve al pueblo de vacaciones, de visita, vuelve a perderse otra niña y es como que todo el proceso se vuelve a repetir. Y como Sara tiene eso pendiente, esa deuda pendiente, porque la que se perdió 20 años más tarde era su mejor amiga, pues tiene la intención de encontrar al asesino de el asesino de su amiga y al que ha secuestrado a la niña en el presente. A ver, nunca me han gustado estos personajes que son cualquier otra cosa menos policías y de repente se meten a investigar. Y en este caso me parecía hasta ridículo porque la propia policía era incapaz de hacer nada, de encontrar pistas, de encontrar nada, de preguntar a los sospechosos, nada. Era la cirujana la que tenía que llegar y llegar encima de, no sé, creo que se hacía un viaje de 2 horas más o menos para poder llegar a este pueblo. Me parecía ridículo. Así que también, no sé si llegué al 40% siquiera, pero fuera. Nuestro siguiente abandono, y ya vamos bien, se titula ¿Cómo matar a tu familia?, escrito por Bella Mackie. El libro tiene un título bastante interesante, bastante atractivo y atrayente. Y por eso quise empezar a leerlo. Fue un completo error. A ver, no recuerdo el nombre de la protagonista porque estoy mirando mis notas y resulta que no tengo absolutamente nada sobre este libro. Solo recuerdo la sensación que me dio y fue de puro aburrimiento. La protagonista ha tenido una infancia bastante extraña, fuera de lugar. Bueno, tenía muchas carencias, su padre nunca quiso reconocerla como su hija y resulta que este señor era rico. Su madre se puso enferma y nadie quiso ayudarla. Entonces ella ha decidido acabar con toda la familia por parte de padre. A ver, puede que intente leerlo igual un poco más adelante, pero en el momento en el que estaba de mi bloqueo, de que no disfrutaba de ningún libro, este libro me pareció sosísimo. O sea, me parecía en algunos momentos incluso absurdo que esta chica quisiera, y la forma en la que acababa con sus familiares. Es como, no le veo el sentido, y todo por una venganza, o sea, por algo que ni siquiera tenía razón de ser, porque quien abandonó a su madre y a ella fue su padre. El resto de su familia, pues bueno, ¿qué van a hacer? El siguiente libro lo tengo ya en físico. ¿Cómo odio este libro? ¿Cómo lo odio? Creo que llegué a la página 100 y algo, 150 o así. Tiene como 360 páginas, no es mucho. Pero llegué a los 100 y algo y dije, no, con esto ya no puedo. El libro se titula No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y es que está escrito por Laura Norton. Nos empieza contando la adolescencia de nuestra protagonista, Sara. Ella estaba estudiando para ser química, pero su encuentro con un chico le hace cambiar de idea, bueno, le hace
cambiar de idea en el futuro, convertirse en algo que realmente quiera ella, no algo que quieren sus padres. Y acaba haciéndose plumista. Sarah está intentando abrirse camino en esta nueva profesión que ella misma se ha inventado, ¿vale? Su abuela también trabajaba como modista, pero ella era algo más general. Trabajaba con plumas, sí, pero ella lo hacía de forma general, hacía diseños de distintos tipos. Y Sarah decidió escoger la parte más difícil de todo esto y dedicarse a las plumas, en concreto. El caso es que para lo poco que leí, a Sarah le pasan muchas cosas, bueno, distintas cosas, y la única forma que tiene ella de lidiar con todo esto es de una forma muy histérica. Su personaje no me gustó en absoluto, me parecía absurdo, el estilo de la escritora tampoco me gustó, porque era demasiado artificial, demasiado forzado. Es como si yo viera esto en una película y los actores sobreactuaran, ¿vale? Esto fue así. Luego empezamos con las partes del resto de los personajes. A ver, sus padres, su familia al completo es una porquería. Les voy a relatar la escena en concreto que me hizo abandonar este libro. Sarah está viviendo en el piso que era anteriormente de su abuela y que prácticamente es de toda la familia, no es únicamente de ella, ¿vale? Entonces, a su padre le da la venada de irse a vivir con ella porque su mujer le ha puesto los cuernos. Y su hermana, pues como quiere casarse de repente, así porque sí, con un chico al que acaba de conocer hace mes y medio, y su madre no lo aprueba, también ha decidido irse a la casa de la abuela. Entonces están los tres viviendo allí y a la hermana se le antoja llevar gente a casa. Bueno, como Sarah tiene su propio novio y lo va a llevar a casa, a su casa o a la casa de la abuela para que pasen unos días juntos porque él en realidad está viviendo en París, le dice a su hermana, Lucía se llama, Lucía, la casa tiene que estar limpia y arreglada, quiero que mi novio y yo tengamos un buen momento aquí, estemos solos o que ustedes pasen el menor tiempo posible aquí en casa. Bueno, pues la chica monta su fiesta, hace su juerga y al día siguiente todo está hecho un desastre cuando Sarah tiene que ir a recoger a su novio. Y le dice, levántate, arréglame todo esto, voy a tardar alrededor de 2 horas en volver y quiero todo esto limpio y ordenado y con 0 gente en la casa. O sea, se refería a sus amigos. El caso es que la respuesta de Lucía fue, Sarah, no tengas nunca hijos, porque vas a ser una madre castradora. Voy a rezarle a Buda, a todos los astros o a lo que sea para que me dé paciencia, porque ese tipo de frases me parecen una mierda. Con perdón de la palabra, me parecen una porquería. ¿Quién eres tú para venirme a decir si puedo o no puedo tener hijos, o si los voy a tratar así o asá, solo porque a ti no te gusta lo que te estoy diciendo? Pero es que no solamente fue en ese momento, es que llevaba varias cosas así, o sea, varios momentos de ese estilo, ¿vale? Con frases fuera de lugar, con frases que yo decía, pero ¿y esto para qué? Al igual que los diálogos, eran absurdos, no llevaban nunca a ningún sitio. Así que dije, no, mira, ¿sabes qué? Laura Norton, lo siento, pero no puedo contigo. O sea, yo no voy a ser la gilipollas que se lea este libro y luego pase un mal rato. Vamos a pasar al siguiente libro porque, sinceramente, este otro me ha cabreado un montón. El último abandono en realidad no es un abandono definitivo, es solo que necesito descansar de este autor durante un tiempo. Este es otro de esos libros que he leído en grupo y que yo creo que leer a este autor en grupo a mí por lo menos no me viene bien porque necesito hacerlo a mi ritmo. El libro se titula Un saco de huesos y está escrito por Stephen King. No me malinterpreten, el libro está bastante bien. De hecho, recuerdo que antes de empezarlo había terminado con Carretera Maldita. El libro que escribió bajo seudónimo y que no sé por qué lo escribió siquiera. Bueno, pues con ese libro lo pasé fatal. Y tenía miedo de empezar a leer pero resulta que no. O sea, este libro está muy bien, empieza muy bien. Pero yo ya entré como en barrena, mi cerebro decía, no, Juliana, por favor, detente. Lo más probable es que lo termine más adelante, en el mes de julio prefiero no tocarlo todavía, dejar pasar un poco más de tiempo, porque sí que lo estaba disfrutando y de hecho había empezado incluso a ponerle posits porque tenía cosas muy interesantes. Y el primer libro del que les quiero hablar, porque creo que es el único al que le puse una estrella, es el que yo creo que no me ayudó en absoluto a terminar de leer Un saco de huesos. Ese libro se titula El secreto de la boticaria y está escrito por Sarah Penner. Este libro es la cosa más absurda que yo he leído en mi vida. La historia se nos cuenta en 2 tiempos. En el tiempo pasado, que sería 1790, conocemos a Nella. Nella es una boticaria
que ha aprendido su profesión de su madre, o sea, es una herencia, porque incluso su abuela era boticaria también, si no lo recuerdo mal. El caso es que ella no solamente aporta o bueno, vende remedios para curar enfermedades, malestares o prevenirlas, sino que también proporciona a las mujeres sobre todo venenos para acabar con hombres que les hacen mal en sus vidas. La segunda línea ahora es en el presente, que creo que era en 2015 o una cosa así, 2000 y algo. El caso es que aquí tenemos a Caroline, una joven que se va de viaje de aniversario de bodas a Londres y allí encuentra un botecito con un dibujo hecho a mano. Un bote que le parece bastante curioso y ella decide investigar de dónde ha salido este bote. ¿Vale? Acaba desentrañando una historia, la historia de Nella, y averiguando muchas cosas sobre la época, pues 1790 y pico. ¿Por qué digo que este libro es absurdo? Porque, a ver, esta chica va a Londres intentando escapar de lo que le ha hecho su marido en Estados Unidos y se mete a una especie de excursión que hay para sacar porquería del Támesis. El caso es que me parece absurdo que tú saques un bote, es como, yo qué sé, yo les traigo aquí ahora el bote de las alubias que me comí el otro día, que no tiene etiqueta, o si le pongo una marca le pongo, no sé, pues algo en rotulador y tal, y les digo, tomen, busquen de dónde ha salido esto, cuál es el origen de este bote. Es absurdo, es ridículo. O sea, la chica empezó a investigar, pero yo no sabía ni cómo sacaba información. Llegaba a sitios, descubría sitios y ella ya se montaba sus propias películas y daba por hecho cosas que no tenía ni idea. Gran parte de su trama me pareció que sobraba y creo que lo único interesante era el drama ese que tenía con su marido porque este le puso los cuernos y por eso ella se largó. Y luego el marido fue detrás de ella y luego le pasaron cosas, ¿vale? No voy a decir qué cosas por si les apetece leerlo, pero ya les digo que me parece absurdo. Me parece absurda la historia. El siguiente libro en esta categoría, ya 2,5, se titula La invitada y está escrita por Jennifer McMahon. Mi razón para escuchar este audiolibro fue que yo pensaba que esta autora era de terror, pero yo a esto no le vi el terror por ninguna parte. Ya sé que soy difícil, que soy tiquismiquis con el género, pero yo a este libro no le vi ni intriga ni le vi nada. Nate y Helen acaban de comprarse una casa o un terreno en un pueblecito bastante apartado, bastante a las afueras de la ciudad, de yo no sé qué, Maine, me parece que era. Y están intentando construir su propia casa o reconstruir lo que quedaba de lo que ya había allí en ese terreno. Sin embargo, en ese terreno, en esa casa a medio construir, empiezan a pasarles cosas raras, empiezan a ver cosas extrañas, a desaparecer muchas de sus pertenencias. E investigando un poco, Helen descubre que en esa zona murió una mujer en 1920 a la que acusaron de brujería y a la que colgaron por ello. En otra línea de la historia tenemos a Olive, una niña de 14 años aproximadamente, cuya madre la abandonó a ella y a su padre y se fue supuestamente con otro hombre. Poco a poco vamos a ir viendo cómo las líneas de estos dos personajes se van uniendo y Olive y Helen acaban teniendo una relación, porque Olive también está obsesionada con ese espíritu, con ese fantasma de la mujer que fue colgada años atrás. El mensaje final de esta historia es bastante bonito, me parece a mí, porque habla sobre el linaje de esta mujer a la que colgaron y toda la especie de maldición que tienen las mujeres de esa familia. Ahora bien, ¿por qué no me gustó tanto este libro? Bueno, la primera mitad del libro es bastante aburrido, es aburridísimo, hay cosas que me sacan de quicio y solo se pone bueno hacia el, no sé, ni siquiera el 50, o sea, tienes que llegar al 60% para que esto se vuelva interesante. Y luego que hay personajes como Nate que me cayeron fatal, es que no aguantaba ese tío cada vez que aparecía y yo tenía que escuchar sus diálogos, era como, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te vas a hacer algo más útil? Además de que cuando Helen empieza a experimentar estos sucesos paranormales, el otro se pone como a la defensiva y le dice que ella es ridícula, que se está volviendo loca. No sé, o sea, es una forma muy estúpida de tratar a tu esposa, a tu pareja. Confía un poco en ella, no sé. Sé una buena pareja. Vale, que no te lo crees, ok, pero escúchala en lugar de decirle que está loca. Me doy cuenta de que en realidad tampoco fue tan mal mes porque tengo muchas 4 estrellas y de hecho no hay ninguna de 3. Así que, el primero de 4 estrellas
A lo mejor este sí que debería ser de 3 estrellas, pero bueno, lo vamos a dejar así. Se titula El niño con el pijama de rayas y está escrito por John Boy. Nuestro protagonista se llama Bruno y su padre es militar. Estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial y acaban de mudarse a la ciudad de Auschwitz, cerca del campo de concentración. Bueno, creo que no les voy a dar mucho más información sobre la sinopsis porque ya la mayoría lo habremos conocido. Este libro es bastante triste. Cuando compré este libro, yo pensé que a lo mejor leyéndolo, no sé, este libro me haría llorar o me haría sentir muchas emociones. Y sí que sentí muchas emociones, pero no exactamente las que yo esperaba sentir. El caso es que Bruno por momentos me parecía un niño adorable, un niño muy tierno, muy inocente, que veía las cosas de una forma diferente. Pero luego en otros momentos sentía que Bruno era un niño demasiado mimado, que no se enteraba de absolutamente nada. O sea, tiene 9 años, pero no sé, hay niños mucho más espabilados que él a esa edad. Él, sin embargo, solamente estaba enfocado en lo suyo, e incluso cuando conoció al otro niño del campo de concentración, era como que solo le interesaba lo suyo. Solo le interesaba sus exploraciones, su familia, el hecho de que estuviera lejos de sus otros amigos. No sé, era como muy egocéntrico y ese aspecto de él no me gustó en absoluto. De hecho, me habría gustado tener la perspectiva de Shmuel, que era el otro niño, porque puede que esa sí me hubiera hecho llorar. El siguiente libro se titula The Mermaid y está escrito por Christina Henry. Este es uno de los libros que también estaba en mi TBR para verano, así que voy bien. Nuestra protagonista se llama Amelia y su historia comienza cuando un pescador, en su rutina diaria, la atrapa con una red, pero en lugar de quedársela y volverla su prisionera, la suelta en el mar porque considera que ella es una criatura del mar. Amelia, sin embargo, acaba obsesionándose con él, lo sigue para saber dónde vive, cómo vive y las posibilidades que tiene de llegar hasta él. Así que una noche decide salir del mar y presentarse en su casa, simplemente, y decirle, estoy aquí, ¿quieres tener conmigo y ser pareja? Y bla. No, es broma, no, eso no lo dijo porque todavía no sabía hablar. El caso es que Amelia tiene esa historia de amor tan bonita con este pescador que al final acaba siendo el amor de su vida y con el que tiene una historia bastante bonita. Vive unos años muy buenos y muy agradables hasta que este pobre hombre se va a pescar un día y no regresa y Amelia se queda sola y triste en su cabaña sin saber qué hacer. Lo que les acabo de relatar son tan solo las 10 primeras páginas de este libro. Se nos cuenta esto como si fuera un cuento de hadas, el cuento de hadas de la sirena, que acaba enamorándose del pescador y el pescador de ella, y tienen una maravillosa historia de amor hasta que este la palma. Y ahí se acabó la historia. No es broma, pero ya después de esto, Amelia tiene que tomar una decisión de si quedarse en el pueblo donde está, donde la gente la conoce y la protege a sabiendas de lo que es, o irse a la gran ciudad, a Nueva York, a trabajar con un hombre que tiene un museo de cosas extrañas y ser más o menos como una especie de sirena de exposición. A ver, el libro me pareció muy bonito, tiene un mensaje también bastante interesante y de hecho yo creo que este es uno de esos libros que me habría encantado leer en un grupo de lectura, pero en un grupo de lectura bien, o sea, en un grupo de lectura donde se planteen preguntas y donde se tenga una dinámica más activa. ¿Vale? Porque incluso al final de este libro hay una serie de preguntas que uno puede contestar para generar conversación. Me gustó muchísimo, sobre todo porque la época en la que se narra es el 1800 y pico, ¿vale? Y la mujer tiene un papel bastante específico en ese entonces y es completamente diferente a como es Amelia. Tengamos en cuenta también que Amelia es una sirena y ve a la humanidad desde una perspectiva diferente. Me pareció muy interesante y muy bonito. El siguiente libro se titula Hooked y está escrito por Emily McIntyre. Este libro es bastante diferente a lo que yo esperaba. A ver, ¿se acuerdan que cuando hice el vídeo este de leyendo Hunting Adeline, que dije que iba a probar con más libros de Dark Romance? Este es uno de ellos. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque me ha gustado. Me ha gustado bastante, tanto que le he dado 4 estrellas. Es un libro bastante ligero, ¿vale? No es como Hunting Adeline, que tiene unas escenas increíblemente sangrientas y asquerosas en muchos sentidos. Este no, este es muy vainilla, es muy tranquilo. Y de hecho, la historia se basa en el cuento de Peter Pan. Uno de nuestros personajes principales se llama Wendy, lógicamente, y su padre es Peter. Su padre tiene una empresa de aviones o algo así, bueno, es un hombre bastante importante de negocios. Nuestro interés amoroso en esta historia se llama James, al que también apodan Hooked, como el pirata, Hook.
James perdió a su familia unos cuantos años atrás y culpa de todo ello a Peter, el padre de Wendy, así que estaba intentando buscar venganza. ¿Cómo intenta vengarse? Bueno, pues quiere secuestrar a su hija, pero para ello primero la seduce, para que ella sienta confianza hacia él. El libro por momentos me recordaba un poco a 50 sombras de Grey, porque Hook actuaba como con ese misterio, con ese misticismo. También tiene un poco, bueno, no es que sea muy adinerado, pero tiene propiedades y maneja ciertos asuntos. Son muy de mafiosos, ¿vale? Porque tanto Peter como él están metidos en chanchullos muy extraños e ilegales, ¿vale? Pero no me parece del nivel de ilegalidad que tenía Hunting Adeline. Además, el personaje de Wendy tiene un poco más de profundidad y sus razones de ser o su motivación durante la historia me parece mucho más interesante que en cualquiera otra de las historias que he leído hasta ahora. El siguiente título sería El legado de Catherine Elliot y está escrito por Gemma Camblor y Esther Gilly. Este libro es un poco diferente porque es como una serie de relatos cortos que tienen como punto de conexión un libro. El libro que escribió Catherine Elliot, que es donde empieza la historia, con su vida. Catherine de hecho me recuerda un poco a Joe de Mujercitas, porque ella siempre quiso ser escritora y lo consiguió. El problema es que tenía que hacerlo con un seudónimo masculino porque en los tiempos en los que vivía, no se podía publicar con su propio nombre, de mujer. El caso es que tras varios éxitos con su seudónimo decide escribir un libro bajo su propio nombre que prácticamente pasa desapercibido en el mundo editorial. Pero ese libro pasa a manos de su hermano, donde lo lee su sobrina y la niñera de su sobrina. Y así poco a poco va pasando de mano en mano hasta que un montón de mujeres acaban leyendo esta historia. Y vamos viendo cómo avanza el tiempo hasta el tiempo presente, el momento presente, donde este libro vuelve a salir incluso con más éxito, bueno, con éxito, porque el éxito que tuvo en su época fue nefasto. Me gustó bastante porque son historias diferentes y es la motivación que encuentran las mujeres que lo leen en este libro. Y una cosa curiosa es que nunca sabremos qué es lo que ponía en ese libro. Sabemos que es algo importante y que cambia la vida de todas las mujeres que lo leen, pero no sabremos nunca qué es exactamente lo que dice, y yo siento mucha curiosidad. El siguiente libro se titula Dentro de casa y está escrito por Lisa Jewell. Este es mi primer libro de esta autora y me he quedado impresionada. Tanto así que le he dado 4,5 estrellas, o sea que entramos en la categoría de un poquito más de 4. A principios de los años 90 se encuentran en una casa, en una mansión prácticamente de un barrio bastante adinerado e importante de Londres, 3 cadáveres junto a un bebé que está muy bien cuidado y esperando a que lo recojan en su cuna. Nadie sabe lo que ha pasado, pero 25 años más tarde, ese bebé vuelve a esta casa para recoger su herencia. Este libro es espectacular, o sea, no les voy a decir más de la sinopsis porque yo creo que es mejor ir sin saber absolutamente nada. Nos va llevando la autora del pasado al presente constantemente para contarnos qué es lo que ha pasado, cómo acabaron esos cadáveres allí, qué pasó con la niña, de dónde salió. La autora hace muy buen trabajo contándonos todo esto porque le pone varias voces. Distintos personajes nos cuentan no su versión de la historia, pero sí más o menos su punto de vista o la opinión que tienen sobre lo que pasó en aquel entonces y cómo siguieron sus vidas después de ese suceso. El siguiente libro de 4,5 se titula Donde todo brilla y está escrito por la queridísima Alice Kellen. Esta autora me encanta, es que no sé ya cómo decirlo, o sea, cada cosa que leo de ella me deja impresionada, me acaba enamorando, me fascina cómo escribe. O por lo menos cuando yo lo escucho en audiolibro. Nuestros protagonistas son Nicky y River, dos amigos que han pasado prácticamente toda su vida juntos porque de hecho nacieron el mismo día. Es algo súper raro, pero muy entrañable, que me parece que los une más, los conecta más a lo largo de la historia. El caso es que no puedo explicarles muy bien qué es lo que pasa aquí, porque cualquier cosa sería spoiler, pero este libro es la historia de ellos dos, tanto como amigos, juntos, viviendo en el mismo pueblo, con las casas muy cerca, lo típico de los barrios pequeños. Y luego la forma en la que van creciendo, distanciándose, separándose, cada uno tomando una dirección diferente y cometiendo sus propios errores y me parece a veces hasta muy triste por las cosas que les pasan. Bueno, ya casi acabamos, este creo que es el penúltimo libro. Se titula El síndrome de la impostora y está escrito por 2 personas en este caso, Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot. Este libro es de no ficción, ¿vale? Aquí no tenemos una trama que seguir, aquí no tenemos personajes.
pero me ha gustado bastante. Le he dado 4,5, así que me ha dejado bastante impresionada. Lo que hacen las autoras en este libro es darnos una serie de información donde nos van explicando qué significa el síndrome del impostor, cómo se produce, nos ponen ejemplos reales de mujeres que han vivido situaciones que las han hecho plantearse su estilo de vida o plantearse su forma de ser. También se nos da mucho más material para poder ampliar nuestros conocimientos, para poder buscar, no sé, más explicaciones. A mí la verdad es que me ha ayudado personalmente en muchas cosas a entender muchas situaciones, puede que a mejorarlas, mejorar muchas cosas de mi forma de pensar, no estoy muy segura, lo veremos con el tiempo. Pero me ha gustado mucho, porque a veces es importante saber de dónde nos viene algo, ¿vale? Si tenemos algún miedo, alguna cosa que tengamos en la mente, es importante saber de dónde viene, de dónde sale, para poder entenderlo y poder trabajar sobre ello. Y llegamos a nuestro último libro, damas y caballeros. Este libro es el único al que le he puesto 5 estrellas y ya van a ver por qué. Es que este es maravilloso. El libro se titula Las Malas y está escrito por Camila Sosa Villada. Lo que nos explica aquí Camila es su proceso cuando ella empezó a travestirse. Nos habla sobre su juventud, sobre su vida familiar, sobre la familia que la adoptó básicamente cuando su familia real le dio la espalda. Nos habla también sobre la vida en las calles como prostituta transexual. Nos habla sobre todas las experiencias que tenían estas mujeres y todas las dificultades por las que pasaban. Este libro es bastante duro, es bastante difícil de escuchar por momentos porque es la historia de esta señora contada de la forma más cruda y más abierta posible. De hecho, yo recomiendo sobre todo el audiolibro porque lo narra ella. Y a veces, es que les juro que si yo estuve a punto de llorar fue precisamente por su narración, porque en muchas ocasiones se notaba ese estrangulamiento cuando no puedes soltar las palabras porque estás intentando contener las lágrimas. Fue muy duro y me pone los pelos de punta pensar en esta narración, en su historia, en todo lo que tuvo que pasar. Pues bueno, mi gente, muchas gracias por estar conmigo hoy. Si se les ha hecho un poco largo este vídeo, les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Pues bien, les voy a dejar mis redes sociales abajo en la caja de descripción. Pueden seguirme, pueden cotillear, pueden ver qué es lo que estoy leyendo en Goodreads, lo que quieran. Como siempre, si les ha gustado este vídeo, porfa regálenme un like, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y no olviden darle a la campanilla de notificaciones para saber cuando subo un nuevo vídeo. Sin más que decirles, nos vemos la semana que viene con más vídeos literarios. Recuerden que si no leen, no pasa nada. Pero si leen pueden pasar un montón de cosas, como que te esté mirando un tipo desde el balcón porque estás aquí hablando con la cámara delante. Son cosas que pasan. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Ay, por Dios, qué vergüenza. Ay, estoy sudando.